Buenas tardes. Bueno, el otro día estuve hablando en un directo con mi amiga y compañera y reportera de marca personal, Alicia Petrasova, sobre la relación entre autoconocimiento y cuerpo. Y bueno, hablamos de muchas cosas, pero una de las cosas de las que hablamos fue de esa relación, ¿no? Y hacia el final del directo propuse una pequeña práctica experiencial eh, de unos pocos minutos que puso el foco justamente en la autoconciencia corporal, ¿no? Y es que, bueno, el cuerpo, ese templo maravilloso que nos acompaña a diario, que nos lleva y nos trae, y esto es verdad que lo decimos a menudo, pero como que se nos olvida, ¿no? Porque no nos pide casi nada a cambio, pues es una maravillosa puerta de entrada hacia nosotras mismas. Es una enorme fuente de información. El cuerpo es nuestro vehículo y, como digo, nuestro templo, ¿no? Aunque a todo el mundo se nos olvida de vez en cuando que es nuestro templo y le dejamos sin ir al baño cuando tenemos ganas de ir y le dejamos comiendo tarde o desayunando de pie y ese tipo de cosas. Es muy humano, pero bueno, hay que recordar de vez en cuando que además de ser nuestro vehículo, eh, bueno, pues podemos conocer mucho sobre nosotras mismas a través del cuerpo. A mí me gusta pensar en el cuerpo como en una piedra roseta, ¿no? Que a veces es como un poco difícil de descifrar, complejo de descifrar, pero también al mismo tiempo nos fascina la idea de descifrarlo. Y entonces, bueno, como está Tamara por aquí, bienvenidos, bienvenidas a quienes vais entrando. Yo sigo hablando, yo voy contando, os pongo en contexto. A mí lo que más me gusta de Instagram a día de hoy es que lo veo como un puzzle maravilloso, ¿no? De distintas piezas, distintos profesionales que nos vamos acompañando y que nos vamos complementando. Y eso es súper bonito, porque al final aprendes constantemente y es una de las cosas que me dijo Tamara cuando le propuse este directo, que me encantó, que fue, vamos con todo, claro que sí, vamos a hacer este directo porque creo que vamos a aprender un montón las dos. Y así es, no solo estamos aquí para hablar hoy de cuerpo, autoconocimiento, ciclo menstrual y hormonas, sino para aprender nosotras también la una de la otra. Entonces, esa idea de Instagram como gran puzzle es fantástica, ¿no? Como considero que hay personas que saben mucho más que yo sobre salud física y corporal, pues precisamente por eso hoy he invitado a Tamara Galán, que, bueno, ella es justamente la voy a presentar un poquito, aunque luego ella nos contará mejor cuando entre. Ella es justamente una profesional de la salud femenina y trabaja en campos como la ciclicidad, la alimentación consciente, el equilibrio hormonal. Tiene además un estudio presencial en Valencia sobre fisioterapia ampliado a otros temas de salud. Y a mí me encanta lo que hace y por eso tenía muchas ganas de presentárosla hoy. Así que, bueno, antes de darle a ella paso, os cuento un poco. Durante este rato que dure el directo, vamos a hablar principalmente sobre esa ciclicidad, ¿vale? De las mujeres sobre el ciclo menstrual y lo que conlleva este viaje hormonal, emocional, sobre cómo podemos abrazar el ciclo menstrual para conocernos mejor, para cuidarnos más y para ponernos en el centro. Tamara nos va a dar algunas claves sobre las fases del ciclo y bueno, pues las repercusiones que pueda haber en el organismo, ¿no? Según en qué momento del ciclo nos encontramos. Y además hacia el final, quedaros al final porque nos va a recomendar unas lecturas súper interesantes para que podáis ir ampliando sobre vuestro ciclo menstrual como una forma de conoceros mejor, ¿vale? Como vía para el autoconocimiento. Pero antes, muy rápidamente, quiero contaros una anécdota personal, que es que, bueno, yo empecé a menstruar a los 12 años y como creo que muchas de quizá vosotras, mi alfabetización menstrual era nula. Lo poco que me habían explicado, desde luego, se basaba en la parte más fisiológica, más física y aún así se me quedó muy pobre, pero para mí era normal, aunque no era normal, pero sí era lo habitual, que no me informaran más y al mismo tiempo yo tampoco, a mí tampoco me nacía esa búsqueda de información, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Yo no tenía mucha idea de lo que era el ciclo, realmente pensaba que el ciclo era el sangrado
y poco más. El sangrado y bueno, esos días previos en los que todo el mundo te decía que te ibas a poner como una hidra y que te iba a doler un montón el estómago. Ya está. Yo lo vivía como un hándicap porque era lo que me habían transmitido, ¿no? Bueno, esta es mi experiencia personal. Una curiosidad que además está en relación a, yo que soy muy de palabrejas, al origen etimológico de la palabra menstruación es que procede del griego y del latín y significa, bueno, viene digamos de la palabra mensis y la palabra mene, que significan mes y luna. Eh, y bueno, pues es que de hecho hace algunos años lo escribía yo en un post esta mañana, me tatué las fases de la luna un poco para recordarme esa naturaleza cíclica, ¿no? Que muchas veces se me olvida, pero bueno, me lo quise tatuar directamente. En esa época en la que empezaba a cuestionar mi forma de relacionarme con mi ciclo menstrual. Sabemos que los ciclos, y Tamara también nos va a contar un poquito sobre esto, pues tienen su relación con los ciclos lunares también, ¿no? Así que bueno, ya sin más, voy a dar paso a Tamara, que está por aquí, que nos va a contar un poquito más sobre todo este tema tan rodeado de un halo de misterio y tabú cultural. Hola, Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? buenísima. Muy bien, muy contenta de verte. Pues nada, Del ya otro aquí. lado, Conexión Valencia-Madrid. Sí, esto es una maravilla, ¿eh? Ya que no nos dejan viajar, por lo menos buscarnos bien la vida y Eso conectar con es. gente que mira que en otras circunstancias quizá no hubiéramos conocido, pero esto es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Y tanto, y tanto. Bueno, sí que es verdad que nosotras hemos encontrado ahí unas cuantas conexiones personales, pero efectivamente hubiera sido difícil coincidir en persona. Así que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por echarle ese empuje, porque es que de verdad que lo que más me gustó de ti cuando hablamos fue eso de ¡vamos adelante! Claro Sí, que sí, yo vamos soy muy a... atrevida hasta que llega el momento del precipicio y es como, ¡ah! Me da un poco como de cague porque realmente no tengo vergüenza ninguno, jamás la he conocido, pero tengo que decir que las cámaras me imponen muchísimo. Y esto de verme constantemente con una cámara enfrente, ¿sabes? Y como autoconocerte de otra manera, porque normalmente cuando hablas no te ves, es como impactante y raro, pero bueno, intentaré Sí, centrarme en la temática y no mirarme mucho ahí para está, poder para tirar para adelante con lo vas a hablar de interesante. algo. Vas a hablar de algo que te encanta y eso siempre se nota. Así que nada, Bueno, bienvenida, lo primero, y siguiendo un poco con el hilo de lo que he contado sobre ti, ajá. cuéntanos un poco más. ¿Quién es Tamara Galán? ¿Qué hace Tamara Galán para Bueno, estar aquí? Tamara Galán estudió fisioterapia. Yo con una chica con la que tenía muchísima amistad éramos un poco las raras porque en aquella época, bueno, pues nos fuimos a Barcelona, un poco como a un curso que nos habían comentado con una persona que hacía cosas raras. Pues imagínate, ¿no? De una carrera tan esquematizada como era antes la fisioterapia, a llegar a Barcelona y conocer la kinesiología holística. Esto fue como lo primero que ya me produjo como un shock y fue como ver cómo el cuerpo respondía a las preguntas, a la energía, era algo como casi mágico. Yo miraba y pensaba que había alguna cámara oculta o así, ¿no? Entonces el profesor ya nos empezó a poner en común la relación que había entre las vísceras, los dolores musculares, los dolores articulares, cómo la alimentación, cómo las emociones. Empezó a integrar de una manera todo tan interesante que cuando llegué a Valencia, después de hacer este primer curso, me metí en directo en la medicina china. Claro, para todos mis amigos que era como osteopatía era lo más, que por supuesto es lo más, tengo osteópatas, estoy súper de acuerdo con también la visión que tienen ellos, pero claro, la medicina china era como, bueno, pero me gustó muchísimo, es una herramienta que utilizo mucho en clínica, sobre todo a la hora de diagnóstico visual y como método de explicación de muchas patologías, porque simplifica mucho. Y nada, y después de esto, pues ya me tiré por toda esta rama y estudié psiconeuroinmunología clínica, que es un poco como la base que me ayuda a poner en contexto y en común todo este tipo de terapias. A ver, repite, perdona, Tamara, me parece súper interesante, pero creo que se ha podido cortar el sonido. Vale, bueno, pues nada, que me refiero que lo último que estudié ya fue psiconeuroinmunología clínica, que estudié Eso con el es. equipo de ¿Y qué? Regenera, que son un equipazo impresionante, Exacto. todos y cada uno de sus docentes, que digamos que al final es la integración, pero con todas unas bases científicas que respaldan.
todo lo que Ujú. había estudiado, pero esa base de fisiología, que siempre ha sido mi asignatura por excelencia, pues me encantaba para darme a mí misma seguridad a la hora de dar credibilidad a los pacientes en todos sus procesos y darles respaldo, ¿no? Y Ujú. nada, y por último, pues estudié dietética porque como la alimentación la empleo muchísimo como base y herramienta de muchas de las patologías, pues para estar un poco respaldada, pues este año ya terminé dietética, así que ya con todo ese conjunto, esta es la persona que tienes enfrente. Madre mía, completita, completita donde los Sí, hay. sí, sí. ¿Cómo se nota entonces esa, bueno, ya lo sospechaba, pero ahora lo has corroborado, ese ansia de saber. Sí, bueno, en general soy así, ¿no? Me parece que somos un poco pasionales y es como que cogemos así todo con muchísimas ganas, así que pues nada, aquí estamos, por eso nos hemos juntado. Pues me encanta todo este tema de la salud holística y es verdad que como había tantos temas un poco en común entre las dos, al final lo que Ujú, hicimos, para que la gente que está llegando a aterrice, eh, fue centrarnos en hablar sobre el ciclo menstrual, ¿no? Dentro de ujú, toda la parte de, digamos, cuerpo como vía de autoconocimiento, pues la propuesta fue esa y hoy vamos a hablar de esto y quizá ujú. más adelante podamos hablar sobre otros temas de los que eres especialista y que, bueno, que seguro que te pueden reportar una cantidad de beneficios personales tremenda, ¿no? No solo el ciclo menstrual. Fenomenal, pues paso a preguntarte alguna cosita, ¿vale? Muy bien. Mm, ¿tú por qué dirías que el ciclo menstrual es importante a la hora de conocernos, las mujeres? Yo, yo creo que a lo mejor por mi de formación profesional me gustaría decir que me parece que somos afortunadas de tener la menstruación. Sé que para muchísimas mujeres tener la menstruación es casi un castigo, pero quiero decirles que, por ejemplo, que es igual que muchas veces en determinadas situaciones monitorizamos patrones como la temperatura corporal, la sudoración, que si orino, que si no orino, ¿vale? Esas son situaciones homeostáticas que tenemos que tener con cierto equilibrio y eso creo que se está cortando. Un ¿Me poquito. oyes? Sí, ahora Vale, sí. sí, vale, que digo que hay situaciones que son homeostáticas y eso nos dan como la sensación de que estamos saludables, ¿no? Pues que orinemos, que vayamos al baño, que no tengamos una temperatura excesivamente elevada, todo eso es parte de la salud. Pues justamente las mujeres tenemos un plus añadido, que es una especie de boletín mensual que tenemos de manera cíclica, que nos está dando como nos está reportando qué nos está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Y entonces creo que somos afortunadas porque también es un patrón homeostático que solo tenemos las mujeres. Para que la gente entienda, porque a lo mejor la palabra homeostasis puede resultar confusa. ¿Qué entiendes por homeostasis? Homeostasis son procesos que generan Eso, un fenomenal. equilibrio interno y que están mediados por diferentes factores, depende de lo que se trate. Entonces, siempre que hay homeostasis hay salud. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y me ha encantado. Perfecto. Entonces tenemos como esa especie de boletín mensual, como tú lo Ujú. llamas, que las mujeres que mes a mes, desde que menstruamos hasta que entramos en la menopausia, pues nos va dando toda esa información sobre cómo estamos de equilibradas y por lo tanto de saludables, ¿no? Ujú. Y con lo que hacías tu Maravilla. referencia con respecto a la luna, que has estado explicando que te habías tatuado, lo de los ciclos lunares, porque te veías como muy reflejada toda esa parte femenina, ¿no? Y es como una especie de, como de muestra de tu feminidad. Quiero decir que antiguamente todo se basaba en la observación. De hecho, la observación es la base de la ciencia. Y justamente, además de la observación de las lunas, nos dimos cuenta que otro de los factores cíclicos era la menstruación. Y justamente muchas mujeres a nivel controlaban sus menstruaciones en relación a cómo estaba el momento de la luna. Entonces, me parece Fíjate, súper interesante que algo tan ancestral que era la observación se haya convertido como, digamos, la raíz o como la base de la ciencia. desde luego, interesantísimo toda esta, digamos, como toda esta conexión de ciclos, ¿no? Sí, de procesos, porque al final, ahora lo veremos, nos lo vas a contar fenomenal, pero digamos que tenemos ese boletín que, bueno, pues que cada fase tiene un porqué, cumple unas funciones y no nos estamos refiriendo solo a, digamos, pues a un malestar o a un sentimiento o a sentimientos más desagradables, como en un primer momento puede parecer, ¿no? Ujú. Y mucho más, hay muchísimo más, es todo un mundo. Y justamente de lo que se trata cuando hablamos de sabiduría corporal y ciclo menstrual es de aprender a leer toda esa información, porque una vez la conoces, puedes aprovecharlo, puedes, digamos,
eh, el, lo definitivo, digamos, el objetivo definitivo es que tu vida no te controla a ti, ¿no? Sino que tú controlas tu vida en el sentido de que tú la adaptas a ti, a tus ciclos, a tus momentos, Eso, en la medida de lo posible. Claro, de hecho, en obviamente, eso debería consistir la salud, eso en es todo un respetarnos. El debate. problema es que no nos respetamos, empezando por la que tienes aquí enfrente, ¿sabes? Pero bueno, que yo creo que es algo bastante desconocido, igual que tú dices que te ocurría, que no tenías mucha idea, que pensabas que simplemente el ciclo menstrual era cuando te bajaba la regla y que se terminaba todo ahí, ¿no? Es que realmente el ciclo menstrual se ha empezado a estudiar, bueno, el primer estudio que data del tema del ciclo menstrual, en la relación con el Ajá. ciclo menstrual, es de los años 80. O sea, es que apenas hace Sí, 30 y pocos, 40 años que se estudia o que se tiene en cuenta que la menstruación es algo más que algo que aparece cada mes de manera espontánea para quedarnos embarazadas. Entonces, fíjate. porque es que realmente, si te fijas, pues nuestras bisabuelas, ¿cuántos hijos tenían? ¿Cuántos hijos podían tener? ¿Vale? Entonces, digamos que hemos pasado de tener a unas 60, 70 menstruaciones en toda nuestra vida fértil, 60, 70, ¿vale? Porque entre un niño, la lactancia, otro niño, la lactancia, eran 60, 70, aquí 400. Desde luego. Sí, sí, es que además yo lo pensaba y digo, ¿cuántos 400. años? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años hace que yo llevo menstruando? Y he echado el cálculo, ¿eh? 2/3 de mi vida. Es una barbaridad. ¿Cómo no va a ser una herramienta de autoconocimiento cuando es algo que te sucede día tras día tras día, todos esos años de tu vida? Y bueno, luego obviamente durante la menopausia también hay un viaje hormonal. No es que Sí, las sí, por hormonas supuesto. desaparezcan, lo vas a contar tú mucho mejor, pero digamos, incluso sin tener en cuenta la parte de la menopausia, cuando ya dejamos de producir óvulos, es que es una cantidad de tiempo. De todas ¿Cómo no va a ser maneras, una quería herramienta de dejar como de este autoconocimiento? detalle, ¿no? Del cambio entre haber menstruado durante casi todas nuestras generaciones 60, 70 veces a estar menstruando unas 400, porque también tiene mucha relación con las enfermedades y patologías que están asociadas actualmente con todos nuestros ejes hormonales, ¿sabes? Con este Mm. aumento tan drástico de cáncer de mama, de cáncer de ovarios, de cáncer de útero. Luego lo que he querido dejar la pincelada ahí, ¿no? De cómo evolutivamente hemos pasado a cambios tan drásticos. Fíjate, fíjate, desde luego, es un dato súper chocante, ¿no? Mm. La cantidad de menstruaciones que tenemos a día de hoy, precisamente porque, bueno, nuestra forma de maternar ha cambiado y las presiones El sociales estilo de también. vida totalmente, nuestras prioridades, nuestros objetivos, todo ha condicionado que estemos como estamos. Vamos, yo tengo 36 años y no tengo hijos, pues empezando por mí, o sea que es algo bastante común. Ujú. Desde luego, desde luego. Cuéntanos, Tamara, ¿qué nos pasa? Vamos a ir como aterrizando todo esto. ¿Qué Vamos nos allá. pasa? Una de las, vamos allá, de las 4 fases a nivel físico. Cuéntanos un poco. Vale. A lo mejor quien haya por aquí le apetece tomar nota. Yo, desde luego, voy a tomar nota. Bueno, yo creo que aparte de hay muchísimas mujeres, a mí me sorprende en consulta, ¿no? Cuando hablo con mis pacientes, me sorprende bastante que la mayoría de mujeres ni siquiera podría definirte de manera muy sencilla, muy básica o muy esquemática cómo ocurre la menstruación. Yo estoy segurísima que tú lo sabes, lo hemos estado hablando, eres una mujer autodidacta y una mujer muy curiosa y sé que sí. Y hay mujeres que porque quizá pues esto, ¿no? Como esta educación de que la regla no sirve para nada, incluso casi es un castigo, pues tampoco se han preocupado. Pero quiero decir de manera muy, 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 muy sintética, muy sintetizada, perdón, que todo empieza en el cerebro. Anda. ¿Y cómo es eso? Pues No tenemos empieza, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, ¿Cómo es pues que empieza en el cerebro tenemos una glándula central que es el hipotálamo, ¿vale? Que es como la directora. Entonces, esta directora lo que hace es observar toda nuestra homeostasis, todos esos procesos que he estado contando, que son necesarios para que el cuerpo interprete que hay tranquilidad, porque sin tranquilidad y sin estabilidad la menstruación no aparece. Entonces detecta todo, cosas como, por ejemplo, si hemos tenido calorías suficientes. ¿Vale? Entonces, hay energía suficiente, hay un ambiente más o menos de tranquilidad, venga, todo está bien. Y empieza a producir una hormona central, que es la hormona estimuladora de gonadotropinas, ¿vale? Esta hormona hace un trayecto muy chiquitín y llega a la hipófisis, que es una hormona, una glándula que está un pelín más abajo. Pues esta glándula
produce dos hormonas, la folículo estimulante y la luteizante, FSH, que aparecen analíticas, y la LH. Pues esta FSH y LH bajan, descienden a través del torrente sanguíneo y llegan a los ovarios, que es donde hacen las funciones. Aquí activan a los ovarios y son los ovarios los que producirán las conocidas hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona, principalmente. Así de manera muy sintetizada, ¿eh? Fenomenal. Yo creo que ha quedado claro. Son esas cuatro hormonas, digamos, las que principalmente están interfiriendo en el proceso menstrual. Eso sería. Y todo empieza en el cerebro, Y efectivamente. todo empieza en el cerebro, por eso es tan importante. O sea, he dicho lo del cerebro porque justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Las emociones y nuestros ciclos hormonales van de la mano. Y es justamente por esto, porque es el de arriba quien ordena o quien manda o quien detecta cómo tienen que entenderse nuestros ciclos. Ujú. Qué bueno. Claro, y Así que además lo que he dicho, ¿no? Cuando hay estrés, cuando vemos que cuando hay caos alrededor, cuando estamos muy estresadas, lo que primero que te dicen tus amigas cuando están preocupadas es que no me baja la regla y cuanto más pienso que no me baja, más me estreso, más se retrasa, ¿no? Eso es como algo muy... Sí, sí, empezando por ejemplo por ahí, o por ejemplo cuántas mujeres durante épocas de, qué sé, pues por ejemplo la menorrea hipotalámica, ¿no? Pues no ingiero suficientes calorías, o da igual, no hace falta que tenga un bajo peso, simplemente este mes no he comido casi, no he tenido suficiente sustrato energético y no voy a tener una menstruación. Eso es algo muy típico, Ujú. pero muy, muy típico. Así que nada, pues ya sabemos un poco de fisiología, todas las que estamos aquí presentes en la sala, y entonces, pues nada, a raíz de esto se genera como una especie como de ciclo, ¿vale? Ese ciclo tiene un día uno y tiene un día, vamos a llamarle, porque es lo que ponen los libros de fisiología, pero luego comentaré que esto no es así, un día 28, un día 30, ¿sí? Tamara, El día, solo un sí, inciso. Cuéntanos en qué día estás tú. venga, cuéntamelo tú. En el Estamos día las uno. dos en el día uno. Estamos las dos en el día uno, o sea que no podíamos habernos puesto más de acuerdo. No es broma. No, Eso no, quiere decir que es el primer día de manchado, ¿verdad? Es siempre el día que tenemos de eso, referencia cuando queremos a ver. observar nuestro ciclo menstrual. Fenomenal. Así que Pues nada, hoy que es el día uno, es nuestra, bueno, es mi primer directo, así que nada, y aparte con una pedazo de profesional, y nada, pues en esa fase premenstrual que hemos dicho todas que empiezan el día uno, ¿vale? Lo que ocurre es que ha habido un descenso bastante en picado de las hormonas que estaban manteniendo toda la actividad y entonces al detectarse que esas hormonas dejan de provocar el crecimiento de los tejidos que estaban pendientes, pues todo el endometrio se desprende. ¿Vale? ujú, Ese endometrio desprendido atraviesa la cavidad y entonces es lo que detectamos como el manchado, ¿vale? Es una ujú. etapa, bueno, a mí esta etapa no es de mis favoritas, hay mucha gente que le encanta, quizás porque a mí el tema de la menstruación es como una especie de muerte, ¿no? Es como un decir adiós a algo, no me gusta nada la Es un duelo, nostalgia, ni me sí, gusta nada de las despedidas. de alguna manera, Y, sí, claro. Mm. Pero bueno, también hay que pensar que esta fase ya va a ser el comienzo de otra nueva, de otra oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿vale? Mira, nos están poniendo los días en los que están por aquí. Hoy qué ¡Ah, bien, cuántas mira! pacientes, que lo tenéis muy Vaya, claro. sí, Oye, sí, eso es un gran paso ya, el saber en qué día estoy para poder ir observando patrones, ¿no? Que se repitan a lo largo de los meses, porque no hay dos ciclos iguales tampoco. no, no. Es que muchas las tengo instruidas, son pacientes mías, mira, han venido a verme. Así que, pues nada, como te estaba comentando, es una fase muy mágica, ¿no? Es como que despides algo y entonces, lo que te digo, las hormonas, como ha habido un declive de las hormonas, al bajar las hormonas disminuye el flujo energético, Ujú. ¿vale? Es lo que se transforma en que tengamos pues más cansancio, más ganas de dormir, que estemos un poco más hacia adentro, porque estamos al final también despidiéndonos de algo, es algo como muy subconsciente, pero el cuerpo ha interpretado que como un poco para lo que estábamos programados nos ha producido y es como una especie de despedida de esa oportunidad, ¿no? Ujú. Pero a la vez, justamente, esa metida hacia adentro, esa introversión, también es como un momento para estar con nosotras mismas, que es algo que muchas veces se nos olvida. Entonces, justamente la menstruación podríamos aprovecharla como momento de autoconocimiento, más que nunca. Totalmente, suscribo totalmente. Qué interesante, porque al final es eso, ¿no? O sea, todos esos cambios hormonales puede llegar a ser muy
como muy intuitivo ver lo que hay después a nivel emocional o a nivel psicológico. Justo, es que muchas veces el conocer un poco tu cuerpo te da el poder, ¿no? Porque al final muchas veces la fisiología genera conductas. O sea, si hay salud, la fisiología debe generar conductas de salud. Entonces, justamente si detecto un balance energético negativo, estoy bajo cero, lo que no es sano es, por eso ahora mismo hay tantos problemas con la menstruación. ¿Qué ocurre ahora en la menstruación? ¿Que no podemos parar? La sociedad no nos lo permite, ni está bien visto. No podemos ser menos productivas, no podemos ser menos eficaces. Por Ujú. ende, ¿qué causa cuando estamos con la menstruación? ¿En qué se traduce? En que estemos más irritables, que tengamos dolor, que lo rechacemos, que lo detectemos como un castigo, porque claro, es que es como un niño que quiere dormir y no le dejan, pues se pone de pataletas, pues así es como actúa nuestro cuerpo, Isabel. Qué interesante. Claro, al final, tú nos cuentas un poco en esta fase del sangrado por la que acabamos de empezar, la parte fisiológica, y yo traigo muy rápidamente algunas claves emocionales, que es Ujú. que van en la línea de lo que tú estás diciendo realmente, ¿no? Es como esta etapa del sangrado lo que nos pide es frenar el ritmo, es hacer Sí, sitio a lo justo. nuestro. Estoy expulsando endometrio, pero también un proyecto de vida que no se ha dado y el cuerpo está haciendo un trabajo a nivel metabólico tan brutal que lo que quiere es calma, lo que quiere es pasividad, lo que necesita es, pues eso, que me dejen tranquila y poder estar y poder descansar, ¿no? Es un buen momento, vamos a contar un poco, es un buen momento para y con qué hay que tener cuidado. Pues bien, el sangrado es un buen momento para parar, para descansar, Ujú, para ujú. incluso para escribir o para tomar alguna decisión que requiera esa calma y un poco de Justo. análisis, porque ya tenemos, Ujú. digamos, también a nivel cognitivo un proceso que nos permite hacer esto, ¿no? Pero con qué hay que Sí, tener cuidado, pues con no descansar, con hacer excesos, como tú bien dices. con no bajar el ritmo, que es lo que estamos acostumbradas a estar siempre igual. Eso es. Y por favor, es que no estamos siempre igual. Cuando te dicen muchas veces, es que cada vez eres una, y yo digo, pues qué alegría, si no, menudo aburrimiento, ¿no? Es que parece que sea algo de lo que te tienes que avergonzar, y yo, pero si es maravilloso ser mujer, si te puedes reinventar en cada momento, ¿no? Desde luego, tienes un abanico de posibilidades cada día en cada etapa muy interesante, ¿no? Ujú. Es lo que estabas hablando, porque ocurre todo lo que ocurre. Es que resulta, que y aquí ya pongo otro plus, ¿no? De fisiología, es que resulta que esos estrógenos que he dicho que han bajado, ¿vale? A nivel Del de, sueño. sí, por el sangrado, ¿no? Por eso se ha producido, ha habido un declive de hormonal y eso es lo que ha producido al final que haya habido el descamamiento, o sea, la pérdida del endometrio. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente esa bajada de estrógenos en picado, también los estrógenos están asociados a la producción del sistema dopaminérgico, que es la adrenalina y no la noradrenalina, ¿vale? ¿Y eso en qué se traduce comportamentalmente? Que eso estaba hablando de conducta. Pues si tengo menos adrenalina, voy a estar más cansada, con menos ganas, más hacia adentro, con menos actividad, estoy menos dinámica, ¿no? Qué Es que Claro, justamente lo que has explicado, es que es la conexión entre la parte mental y la parte hormonal. Y es por esto, es que estrógenos y sistema noradrenérgico van de la mano. qué bueno, qué bueno. Claro, ahí habrá más de una bombillita haciendo así. Es que yo creo que al final todo cobra sentido cuando se explica con cierta lógica. Ujú. Y el cuerpo otra cosa no, pero lógica tienen toda la que quieras. Otra cosa es que la queramos entender o interpretar, pero vamos. Y además nosotras le estamos explicando con el orden, en el orden preciso, que es que hemos empezado por el sangrado para quien acabe de llegar y porque empezamos, digamos, con la referencia del día uno, que es el Ujú, primer día en que estás, ¿no? ujú. Y después del sangrado, ¿qué llega? Bueno, pues ahora después de que hemos pasado el sangrado viene la fase folicular. Es como una primavera, es como un empezar a crecer. Está todo como en calma, mermado, ¿no? Y está todo así como ciertamente apagado. Y entonces ahora la FSH, que es esa hormona que hemos dicho, que viene desde el cerebro y va a estimular los ovarios, pues justamente empieza a hacer crecer de manera exponencial los folículos. Esos folículos están ahí, ven a crecer, ¿vale? Y estos, a su vez, van generando estrógenos. Lo dejo ahí. Entonces, de estos folículos, justamente como en toda la vida, el que resalta, el que despunta, que es el que más eficaz es produciendo hormonas, se queda y los demás se van, sufren atresia y desaparecen, ¿vale?
Este folículo dominante es el que se va a encargar ahora de producir las hormonas locales, que son los estrógenos, y van a Ujú. producir también unos receptores chiquititos para la LH, que es la fase siguiente, y va a dejar preparado todo el escenario para que lleguemos a la ovulación, que es la siguiente fase, ¿vale? Entonces venimos de un momento de declive hormonal a empezar a ascender a nivel de todas las hormonas, poco a poco, y entonces es como un momento justamente de volver a notar como un poco como de vida, ¿no? Un poco de ganas, porque justamente es lo que he dicho, la FSH estimula los folículos y los estrógenos, y los estrógenos eran adrenalina, y Ujú. entonces tengo adrenalina y empiezo otra vez a sentirme dinámica, a sentirme Uy, qué bien. activa, a tener ganas de quedar, a tener ideas de proyecto, a decir, bueno, y me vengo arriba, ¿no? Entonces, pues eso es una fase, pues a mí estas son mis favoritas. Yo creo que por mi Esa me carácter me sentiría muy, muy identificada con y con la siguiente, ¿no? Pero vamos, hay que tener cuidado, y esto luego lo explicarás tú mejor, porque justamente como esa sensación de declive a una sensación como de empuje puede generar como una sensación de euforia. Y eso nos puede transformar en alguien un poco desafiante, un poco chulesco, ¿vale? Entonces hay que intentar como gestionar estos caballos que llevamos como a galope para sacar lo mejor de esta fase. Qué guay que digas eso, porque venía pensando, bueno, el ciclo menstrual, ya sabéis que lo podemos conocer por la parte más fisiológica, la parte más emocional, pero también por la parte más arquetípica, ¿no? Como más espiritual. Ujú. Y lo que decía Tamara, esa fase preovulatoria o folicular, perdón, tiene una cara un poco chulesca, ¿no? Como que te pones. Y es que resulta que cuando hablamos de arquetipos, el arquetipo de esa fase es la adolescente, que es Mm. justamente porque estás también más juguetona, ¿no? Parece que estás más locuaz, tienes más ganas de hablar, como decía Tamara. Ujú. Me ha hecho gracia porque es que justamente nos ponemos como más bromistas, más adolescentes, pues eso, ¿no? Bueno, pues lo que te digo de no tener, de estar como, ¿sabes? Como no estamos bajo la influencia hormonal, a de repente sentir como esa marea que te hace moverte por dentro, como una especie de ritmo interno que te va activando, te va poniendo en un dinamismo, y al final Uh se -huh. trata de conocerlo, pero bueno, es ideal porque es un momento de que normalmente suele ser como un momento de autoconfianza porque ya ha bajado nuestra inflamación, nos vemos mejor y aparte tenemos energía y es como, bueno, pues es como un poco como el resurgimiento, ¿no? Aparte venimos de una etapa que si lo hemos hecho bien hemos descansado, y si añades que hemos descansado y añades que encima hemos añadido esta euforia hormonal, pues estamos como pues, deslumbrantes. Totalmente, vaya cóctel. Y además, como tú dices, aquí sí estamos muy alineadas con lo que la sociedad requiere de nosotras, que es que estemos Sí, productivas, súper eficientes y estemos ahí a darle a la labia y a darle al coco y a planificar y a llegar a proyectos, nuestros proyectos. proyectos. Si alguien tiene que hacer entrevistas de trabajo, por favor que las planeen premenstrual. Se las planifique, se las Perdón, dejen muy bien. folicular. Sí, sí. Tiene que agenciárselas aquí, tiene que organizárselo. Así que, Vale, o sea, ¿cómo dirías tú que a nivel psicológico, qué recomendarías a la gente hacer aquí, Isabel? bueno, pues aquí, como tú bien dices, nos encontramos normalmente en un momento en el que estamos de luna creciente, ¿no? O sea, ¿Mm? pasado el sangrado ya pasamos digamos, de la luna nueva, la luna creciente, estamos más vitales, estamos más enérgicas, tenemos más seguridad en nosotras mismas, estamos más concentradas, tenemos más foco. Por eso dice Tamara, efectivamente, que tenemos más facilidad para ser productivas, pero también para emprender nuevos proyectos. También estamos más juguetonas y descansamos mejor, dormimos mejor por la noche y también estamos como un poquito más libidinosas, ¿no? Eso de que, bueno, hemos descansado y ya nos vamos acercando al pico de libido. Es un buen momento ¿para qué? Pues para hacer ejercicio físico, que esto creo que Mm. es un poquito, para hacer mucho ¿Qué? ejercicio o digamos porque también te sientes como más fuerte, ¿no? Para Ujú. estudiar y para emprender esos nuevos proyectos, para sentarte a planificar, pero cuidado con desoírte y con dejarte llevar por esa superproductividad a la que Esa tu cuerpo euforia. te lleva efectivamente, porque te lleva Ujú. una euforia.
es muy fácil querer atraparla y querer exprimirla, incluso cuando tienes claro estás bajo la influencia de tu ciclo menstrual, ¿no? Es como, venga, voy a Ujú. aprovechar, porque dentro de unos días ya no me va a dar tanto el organismo como para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, pues también un poco de cuidado con el estilo de vida, que parece que esta es la fase que más afectada se ve según el nivel de estrés y la ingesta de alcohol, estas cosas, ¿no? Sí, porque al final se está haciendo como el hipotálamo es aquí cuando está activo, viendo realmente si está llevando a cabo todos los requisitos necesarios para llevar a cabo una buena menstruación, ¿no? O sea, aquí influirá mucho, muchísimo si la ovulación se va a dar como corresponde. Y eso dependerá de si nos propasamos o realmente somos respetuosas con nosotras mismas. Clave, súper Ujú. importante. Qué Total. bueno, Así que maravilloso. nada, ya tenemos dos de cuatro, ¿no? Ya van dos, vamos a pasar a la tercera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa tercera fase? Cuéntanos. Vale, esta es mi favorita. Yo no sé tú Ujú, con cuál te ves identificada, pero bueno, esta es la mía, esta es la ovulación, ujú. ¿vale? Este es el pico de los picos, el ascenso de los ascensos, La luna ¿vale? llena, ya. Aquí es, vamos, lo máximo. Aparte, justamente la ovulación representa la mitad, normalmente, o sea, representa la mitad, no tiene por qué ser a nivel numérico, pero sí es la mitad del ciclo. Separa la fase folicular de la siguiente fase, que es la fase lútea, ¿vale? Esta fase se caracteriza porque justamente ese folículo que era el dominante, ¿sí? Ujú. Sale el ovocito que hay dentro, sale y se queda preparado un poco pues para ver qué va a ocurrir y ya eso dependerá un poco de lo que decidamos también nosotras. Pero bueno, pues ese folículo, ¿Te refieres digamos, a si se sí, va a gestar, verdad? Así exacto, va a haber fecundación o no si va la a va a haber haber. fecundación o no va a haber fecundación. Pero bueno, de momento ese bocito está ahí esperando, pues, sin nada más que hacer, pero el que recobra protagonismo es el folículo. Ese folículo se convierte en el cuerpo lúteo, ¿vale? Y ese cuerpo lúteo es el que se va a encargar ahora de la producción hormonal. Ahora ese cuerpo lúteo, aparte de generarse estrógenos, empieza a generarse una hormona que durante la primera fase del ciclo no tenía tanto protagonismo, que es la progesterona. ¿Vale? La progesterona justamente aparece en la ovulación porque, como tú muy bien has dicho, ese ovocito puede ser fecundado. Y la progesterona es la que o sea, digamos que es pro vida, progesta, es pro Buen vida. truco para recordarlo. ¿Vale? Entonces, esa progesterona, aparte, igual que he estado relacionando que los estrógenos eran el sistema de adrenalina y noradrenalina, la progesterona tiene mucho que ver con el sistema GABAérgico. El GABA, por si alguien no lo conoce, es un neurotransmisor que tiene que ver mucho justamente con la calma, con la calidad del sueño, con la concentración, incluso con la sexualidad. ¿Vale? De hecho, otra hormona que entra aquí en juego, que por eso quizá pues es una fase como muy divertida o para mí es la fase que más exultantes estamos, es la testosterona. Porque ese cuerpo lúteo lo que hace es que también se encarga de producir andrógenos, que los andrógenos normalmente luego son transformados en estrógenos, en el estradiol, pero una parte de esos andrógenos, que los andrógenos son conocidos como hormonas sexuales masculinas, realmente se quedan en forma de testosterona para nosotras. Ujú. ¿Y con qué Por está si alguien relacionado? pensaba que las mujeres no teníamos testosterona, ¿verdad? Claro, entonces, ¿con qué está relacionado con la testosterona? Testosterona y líbido. Siempre hay, ¿sabes? Son como mezclas perfectas. Es como el chocolate y las fresas. O sea, hay mezclas que son perfectas. Pues lo mismo, estrógenos hemos dicho que adrenalina, progesterona hemos dicho que GABA, y ahora tenemos aquí la testosterona y la líbido. Ujú. Y O entonces, sea, a con mí aquí ovulación tienes más deseo sexual, tienes más deseo normalmente. sexual. Y entonces, para mí, me encanta el cuerpo humano, soy una enamorada del ser humano en todo su momento de evolución. Pienso y lanzo una pregunta, ¿no? ¿Es casualidad que tengamos, en el momento en el que Ovocito está esperando por si viene alguien, un pico de líbido? ¿O es que la evolución ha querido que tengamos más deseo sexual para promover y promocionar que el ser humano continúe como especie, ¿no? Es que es alucinante cómo estamos de bien hechos, ¿sabes? Desde O sea, luego. a mí me fascina, me parece increíble. Pues nada, aquí está todo en conjunto, la triada, estrógenos, progesterona y testosterona unidas en, vamos, en un momento idílico, ¿no? Casi de película. Entonces, ¿por qué? Porque quiere que se genere la vida. Entonces se dan todas las condiciones que se pueda dar, lo pone todo sobre la mesa para que suceda. Y por eso a mí me encanta, ¿no? Me encanta esta fase, me parece una mezcla brutal. Qué Bueno, maravilla.
Ahí estamos, entonces, con la libido por las nubes, efectivamente, porque al final toda la energía del organismo durante el ciclo menstrual está dirigida a, a gestar vida, ¿no? Entonces, Exacto. es curioso porque igual que antes contabas que durante el sangrado es una especie de tánatos, de muerte, de duelo, Ujú, esta fase de la ovulación es una ujú, especie de gestar, aunque tú no gestes una vida, porque a nivel psicológico las ujú, mujeres tenemos durante la ovulación, aparte de buscar a esa tendencia, ¿no? Más sexual, incluso estamos con el guapo subido, que tampoco es casualidad, no, nos traen más otras personas, quizá, ¿no? En este punto, cuidado con pensar que estamos obsesionadas con el sexo, ¿no? Es que no, estás no, no tiene nada que ver. Eso es lo que estabas diciendo. Yo cuando he hablado del sexo y he hablado de la maternidad, hablo del amor en general. Estamos, Ajá. ¿no? Como tú dices, así como las otras eran más hacia adentro, querernos a nosotras mismas. ¿Me oyes, Isabel? Que Sí, creía ahora que se sí. había perdido. Casi como en otras fases estábamos como más hacia adentro, más buscándonos a nosotras mismas, ahora es un momento en la que somos las mejores consejeras, abrazamos a nuestras amigas, llamamos a nuestra madre para decirle lo que las queremos, damos los mejores consejos del mundo. Estamos muy Total. mamis, estamos muy protectivas, muy amorosas. A eso me refería, con que igual que el sangrado es un duelo, la Ujú, ovulación es un gestar, que aunque no estés creando vida, estás en los cuidados, estás como mucho en esa postura, ¿no? De estar pendiente. Entonces, este momento es perfecto para lo que tú dices, quedar ujú. con gente, estar pendiente, hacer de confidente a mis amigas, todo lo ligado con las relaciones. ¿Y con qué hay que tener cuidado? Pues repito, con obsesionarnos con que tenemos algún tipo de fijación sexual en absoluto, con los enamoramientos incluso, o con si tenemos pareja, con preocuparnos con que no nos atrae, ¿no? Porque eh, a nivel fisiológico estamos preparadas en ese momento un poco como para sentirnos más guapas, estar más guapas, más radiantes, pero también tendemos a sentirnos más atraídas por otras personas y es natural. No, Bueno, no es que al tenemos final en la variedad tenemos más probabilidades. desde Eso es luego, así. desde luego. Quería hacerte el apunte, que igual que he dicho que hemos estado hablando de que la fase premenstrual era, perdón, jolín, con la premenstrual, la folicular era como ideal para buscar trabajo, esta fase sería como ideal como para estar abiertas a poder enamorarnos. Uh-huh. Fíjate. Y además es que son como dos momentos muy concretos, ¿no? Con dos Ujú, y dos fases cada momento. El momento de crear o de expresar y el momento de observar lo que hemos creado, ¿no? Que serían estas fases más de oscuridad con la que vamos a acabar, de hecho, porque sí, queda la cuarta, la siguiente sería, ¿cuál? Cuéntanos, la fase ¿cuál es lútea. la fase lútea? Fenomenal. O luna decreciente, Vale, pues mira, y luego dices el arquetipo, que te los conoces más. para quien tenga gusto. Cuéntanos, ¿qué pasa Pues en el organismo en la fase lútea? En la última Pues a ver, fase. la fase lútea en sí misma también a mí me recuerda como una fase muy yin-yang, ¿no? Porque realmente esa propia fase tiene como, en ella misma tiene como diferentes etapas, porque ten en cuenta que venimos de esa ovulación que hemos dicho que tenemos todas las hormonas arriba, dándolo todo, ¿vale? Y justamente es en la fase, digamos, lútea donde progresivamente va a haber un declive. Entonces, al principio de la fase lútea casi ni lo vamos a notar, o sea, es muy difícil detectar que estamos entrando en una fase lútea. Entonces es como una especie de mezcla un poco extraña. Pero bueno, a nivel fisiológico lo que está ocurriendo es que ese folículo, que era el productor de esas hormonas que estaban manteniéndonos como en esa euforia, ese folículo, si no ha habido una fecundación, va sufriendo por procesos oxidativos, va sufriendo una degeneración. Y en esa degeneración va disminuyendo su capacidad productiva hormonal. Y eso acaba generando ese declive que finalmente producirá la menstruación. Pero durante ese declive es lo que vamos generando, o sea, lo que al final va transformando nuestro cuerpo de una manera tan drástica que en sí mismo la fase lútea está asociado con el famoso síndrome premenstrual. Y es porque justamente aquí es donde realmente es importante que haya un equilibrio entre las hormonas sexuales. Aquí es súper importante que haya un equilibrio entre el estrógeno y la progesterona, porque es como coger un coche, ¿sabes? Es como si no apretas directamente el embrague con las marchas, notas que pega tirón. Aquí justamente para que esa caída no sea
tan dramática, no suframos tanto, no tengamos tantos síntomas, es muy importante justamente que la progesterona y los estrógenos vayan cayendo de manera, digamos, paralela, pero siempre manteniendo como una jerarquía, porque la progesterona tiene que ir cayendo, tiene que estar siempre arriba de los estrógenos y tiene que ir cayendo paralelamente siempre con ella arriba. Si esto sucede, Mm. el síndrome menstrual prácticamente no aparece, ¿vale? Pero ¿Y si esto sucede, ¿perdona? dirías, dirías que hay algo que esté en nuestra mano para equilibrar este proceso? Uf, justamente aquí aparece la mayoría de patologías que tenemos hoy en día. Aquí se puede incidir muchísimo con muchas estrategias. Sí, Ujú. aquí se puede incidir bastante. Aunque Luego ahora iremos, dentro si de un quieres, un poquito pelín con las nos vas a patologías, contar pero bueno, con las quería comentar que patologías, eso justamente es parece en esta importante. fase donde se produce, ¿no? Porque además Mm, de estas hormonas, igual que en la fase ovulatoria estaba la testosterona como tercera en bueno, en discordia, no, en armonía en este caso, aquí, por ejemplo, van muchas hormonas asociadas a la inflamación y sustancias asociadas a la inflamación como las prostaglandinas, pero también, y esto las mujeres nos vamos a sentir muy identificadas, en este proceso aumentan las hormonas relacionadas con el equilibrio hídrico, con las retenciones de agua. Esta hinchazón que mm, notamos previamente y tal, es porque justamente este declive hormonal va asociado con la producción de renina, angiotensina, aldosterona, que son hormonas que están asociadas a que tengamos más retención de líquidos. Que vuelvo a repetir que es fisiológico, porque tener en cuenta que luego vamos a tener una menstruación en la que vamos a necesitar muchos minerales y muchos líquidos. mm. O sea, que El estamos problema, haciendo ahí como un camello. exacto, exacto. Como Súper los osos interesante. cuando se van a invernar y comen, comen, comen para tener, pues exactamente nosotras lo mismo con los líquidos y los minerales. El problema es, como todo, cuando está en desequilibrio y y surge patología, ¿no? Ujú. Por eso quería Sin comentar que eso, que es una fase un poco en la que aquí ya se está mostrando un poco ese balance de cuentas, ¿no? Del que habíamos hablado, que era la menstruación. ¿Sí? súper interesante, me parece súper interesante todo esto que cuentas, el porqué de cómo nos sentimos a nivel físico, ¿no? Ujú. Eh, porque como si no sabes por qué, es muy difícil tomar cartas en el asunto y hacer las cosas un poquito mejor en el siguiente ciclo, como tú dices, ¿no? Isabel, te he perdido. ¿Hola? Sí, perdona. Sí, ¿me Dime. oyes? Sí, ahora Ahí. sí. Te decía que gracias por contarnos el Sí. porqué de esos cambios físicos, porque realmente decía que si tú no conoces el porqué, es muy difícil tomar cartas en el asunto y hacer las cosas un poquito mejor, de una manera más consciente y respetuosa con tu cuerpo en el siguiente ciclo menstrual, ¿no? Yo creo que, ¿no? ¿Quién no ha sentido antojos premenstruales de chocolate? ¿No? Al final el chocolate es que es una fuente enorme de magnesio. Aparte, como estamos detectando este declive energético por todo ese gasto que vamos a generar, es normal que nos apetezca, o sea, el otro día justamente publiqué en una, pues una historia de estas de Instagram los antojos que se solían tener. Me daba mucha curiosidad al ver los antojos que tenían las mujeres previo a la menstruación. Y es que todas estaban relacionadas con mucha carga de índice glicémico. A todas les apetecía como mucho arroz, o les apetecía Mm, como bizcocho, o les apetecían cosas muy saladas. Es muy curioso porque son como muchas cargas glucídicas, o sea, como de muchas calorías, o eran sí, cosas relacionadas con muchos minerales, como jamón serrano, les apetecía muchas, y era como, bueno, pues, o chocolate, ¿no? Al final son vas a como, pues necesitar, eso. tu Sí, sí, lo cuerpo vas a sabe que necesitar. y está haciendo acopio. Y es que es maravilloso De entenderlo, hecho, de hubo verdad un es. post, no sé si conoces a Pau Oyer, es un referente para mí, es buenísimo como persona y como docente es un crack. Hubo un post que colgó que me gustó muchísimo, porque yo creo que muchas veces ser consciente de determinadas cosas que tenemos nos da tranquilidad. O sea, tener una explicación de las situaciones genera mucha tranquilidad y genera incluso como hasta que o sea, se normalice, no, vivimos algo como en conflicto, pero hasta sabemos que es normal y entonces desaparece ese conflicto. Y es que el hambre premenstrual es fisiológico y aparece en todas las especies mamíferas animales. Wow. Fíjate, puede que tenga algo que ver también con esa tendencia a sentir más ansiedad de esta fase, Sí, sí, de esta lútea, estamos hablando de la fase lútea, ¿no? sí, En el sí. que nos sentimos
pues más, con más ansiedad, más decaimiento, también más cansancio, más irritabilidad, pero al mismo tiempo lo que está contando Tamara, que es que no es casual el tipo de antojos que nos entran a las mujeres en la fase lútea. No, para eh, nada. es que va a hacer, en muchos casos va a hacer falta ese acopio de minerales y de calorías y ¿no? Para poder funcionar, para Sí, sí, poder seguir. totalmente. Y que tengamos más, ¿eh? Sí, sí, es que todo eso es normal, pero es que muchas veces como las mujeres se castigan por tener ese hambre premenstrual y es como, pero si es normal, si ya se te irá, ¿sabes? Si ya se normalizará. Otra cosa, y volvemos a todo, tiene que haber un cierto equilibrio. Una cosa es que tengas más hambre premenstrual y otra cosa que se convierta como una conducta, digamos que digas, jolín, es que me alarma. Por eso siempre todo hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y por eso es tan importante observarse, para ver si es un hambre diferente al resto del ciclo o es que es un hambre que realmente te asombra. Entonces hay que ver porque a lo mejor algo le ocurre a tu cuerpo. Qué bueno. Ahora enseguida vamos a pasar a esa última pregunta a la que se refiere Tamara, que es la de cómo sé si hay algo que no está funcionando bien con mi ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué señales, qué parámetros puedo tener en cuenta para saber todo esto? Eh, Antes de pasar a eso, muy rápidamente os cuento esta parte un poco más emocional de la fase Ujú, lútea, que tiene que ver con que, como ya decíamos, pues nos encontramos más cansadas, más irritables, con más ansiedad, quizá más decaimiento. Que esa es la parte que a mí me resulta súper interesante de la fase lútea, que es que estamos más conectadas ujú. con lo que queremos. Muchas veces oímos eso de, no le hagas caso, está premenstrual, no sabe lo que dice. Uy, 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 todo lo contrario. Mucha credibilidad a Justamente. lo que digamos o a lo que hagamos en esta fase, porque aunque lo hagamos con más intensidad y aunque a veces lo expresemos de aquella manera, si lo he dicho en fase premenstrual, es que ya lo tenía en la cabeza y es que es algo que a mí me preocupa y que Pura no me gusta. intuición. Y efectivamente, el hemisferio derecho está a tope, entonces conocimiento intuitivo. Estoy quizá no en un momento de tomar decisiones, pero sí estoy como en un momento de liberación, Sí. de qué personas, actividades, situaciones no me están sentando bien. Voy a tender a expresarlo, a decir lo que necesito y cómo me siento. Entonces, Ujú. también es un buen momento para esto, porque nos lo pide el cuerpo, ¿vale? Para eh, digamos, soltar lastre y también es un buen momento para crear, para las que disfruten haciendo pues cositas más artísticas, ¿no? Ayuda a canalizar. ¿Por qué? Pues porque en parte hay que tener cuidado con cómo expresamos lo que Ujú. expresamos. Y justamente es por lo que te he estado contando, ¿no? Porque muchas veces la manera en cómo lo vamos a expresar, como tú muy bien dices, justamente lo que sale en premenstrual es lo que realmente hay dentro de nosotras, ¿no? O sea, normalmente las decisiones de premenstrual son las decisiones más acertadas. Y eso tiene muchísimo que ver porque justamente la hormona que está dominando esta fase es la progesterona. Bueno, está cayendo, pero realmente ha estado dominando durante la mayoría del tiempo la Ujú. progesterona. Y justamente la progesterona tiene un papel neuroprotector a nivel cerebral y tiene un papel muy sedante, muy calmante. O sea, realmente la decisión, si está tomada en un contexto de calma, que si, como te he dicho, las hormonas están en sintonía, debería de estar esta calma. Eh, si la progesterona está haciendo su papel, esa decisión que ya por sí misma es válida, vamos, con calma y como tú bien dices, expresándola en dibujos o en cualquier tipo de creación con la que te sientas, digamos, conectada, me parece un momento ideal. Sí, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Todo encaja. Si es que está siendo un directo de, oh Dios mío, todo encaja. Tú Ahora con me tu cuadra, no estoy tan mal, no estoy mal como me decían. qué bueno, Tamara. Sí, sí. Cuéntanos, entonces, ¿cuáles son, porque esta es una parte muy importante, cuáles son esas señales físicas que nos pueden estar diciendo nuestro propio cuerpo que Ujú. algo no va bien? Vale, vamos a ver. Esto es una infinidad, de aquí podríamos entrar, ¿vale? En un sinfín de, ahí a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, por supuesto. Y lo que te pasa a ti, estoy segura que no le pasa a nadie más, porque los matices dependen de la persona, son totalmente individuales, intransferibles, con lo cual lo que voy a decir solo es a modo de apunte y es como una especie de esquema con el que guiarnos, ¿vale? O sea, partiendo de eso. Sí. Pero bueno, lo primero es, hay como 6 signos para saber si todo me va bien. Uno es, tengo un sangrado abundante, ¿vale? Dos, mi ciclo dura
menos de 26 días o dura más de 35 días. Tercero es, ¿mi sangrado dura más de 7 días? Cuarto, ¿tengo un síndrome premenstrual? Pero un síndrome premenstrual me refiero, no me hincho un poquito, tengo un poquito de hambre o me noto un poco cansada, no. Un síndrome premenstrual es me transformo y no soy capaz de controlar en este momento absolutamente nada relacionado ni con mis conductas ni con mis emociones, ni siquiera con lo que le ocurre a mi cuerpo, no me reconozco, ¿vale? Que eso le pasa a muchísimas mujeres. Otra, que sería la quinta, ¿tengo coágulos? ¿Vale? Que los coágulos es como que están totalmente normalizados, ¿vale? Y es como, ¡no! No está normalizado, por favor, ahora explícale lo de los coágulos porque es algo muy sencillo de entender y quiero que la gente se lo observe desde ya. Algo que se pueden llevar hoy es, tengo coágulos y los tengo, vale, voy a empezar a observarlo y voy a ir al médico si me pasa. Y luego la sexta es, o sea, otra característica tiene que ver mucho con el dolor. ¿Duele el ciclo? ¿Duele la menstruación? Perdón. No. Una cosa es el dolor y otra cosa son las molestias. No debería haber un dolor en la menstruación. ¿Vale? Entonces, si se cumplen uno de estos 6 puntos, sería algo que, si ocurre puntualmente, por supuesto, como un dolor muscular, si se me desaparece no tengo que prestarle más atención, pero si yo lo registro y veo que es algo que se convierte en una tónica, entonces ahí es cuando decidiré tomar partido de voy a ir a un médico, ginecólogo o un experto en toda en toda esta temática. ¿Vale? A ver, yo un experto, perdón, te marejo. Solo la última palabra se te ha cortado. Pues una persona que sea experta en estos temas. Alguien que me sepa decir qué está pasando, ¿no? O sea, sabiendo yo Por lo cuál es menos la a señal de que interpretando. algo Exacto. es fenomenal, ¿Vale? Así que son fenomenal. 6, creo que son muy fáciles de recordar y son muy intuitivos. Y entonces hay que estar pendientes por lo menos de esos 6. Duración, Ujú. duración de la regla, el tipo de sangrado, si es demasiado, si tengo coágulos, si tengo síndrome premenstrual y si tengo dolor en la menstruación. Eso, ¿vale? Muy bien. Entonces, dime. No, que estaba pensando, es algo de lo que tomar nota, porque en realidad es verdad que son 6 puntos, ha quedado muy claro. Si hay alguno de estos que no estén ajustados o que se salgan de ese estándar que comenta Tamara, Ujú, pues es algo que hay que seguir observando. exacto. Quería Fenomenal. comentarte, porque yo creo que los otros están como, la gente los conoce muchísimos, pero creo que el tema de los coágulos me había hecho un apunte por si queríais que lo comentara, ¿vale? Bueno, Me parece muy interesante porque se ha asociado que los coágulos casi que son normales tenerlos durante la menstruación y una cosa es tener como pequeñas bolitas algodonosas cuando sangramos y otra cosa es parir, ¿vale? Porque es que hay mujeres que realmente tienen coágulos que es como si estuvieran tirando yo qué sé, peladillas. Yo no sé si en Madrid hay peladillas, pero en Madrid es algo muy típico, pues sí, peladillas, sí, ¿vale? muy Entonces, visual, claro, para que sí, sí, la puedan sí. reconocer, ¿no? Oye, me acordaré, Tamara dijo peladillas. Sí, las peladillas de Tamara. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que los coágulos no deberían aparecer. Nosotros tenemos en el endometrio, ¿vale? El endometrio va acompañado de toda la vascularización, va acompañado de una proteína que se llama plasmina. ¿Por qué? Porque justamente la plasmina es anticoagulatoria, ¿vale? Hace que la sangre sea fluida. ¿Por qué? Porque tiene que salir por el cervix, que es un conducto relativamente muy estrechito. ¿Qué ocurre? Hay un conflicto de espacio. Si el coágulo es grande y tengo que salir por un conducto muy estrecho, voy a tener muchísimo dolor y puede haber incluso taponamiento y eso me puede generar luego problemas a nivel endometrial, que es lo que ocurre muchas veces. Entonces, tengo que tener un factor que me asegure que esa sangre va a ser fluida para que caiga y desemboque sin problema ninguno, ¿vale? Yo sí que Ujú. recomiendo que si las mujeres tienen coágulos de manera bastante habitual y de una manera dolorosa, o sea, sienten cuando cae el coágulo, sería bastante importante que se miraran los factores de coagulación, porque esto suele estar muy asociado a problemas relacionados con factores hereditarios. Y es algo que se puedes comentar al médico y el médico, que están preparadísimos, seguro te hace las pruebas adecuadas y se hace lo que se tenga que hacer, porque todo esto puede intervenir, o sea, realmente es un signo bastante importante saber cómo tienes los factores de coagulación. Para Ujú. la píldora anticonceptiva, para cuando te quedes embarazada, para un ataque al corazón, etc, etc, ¿vale? Ujú. Entonces me parece ya algo bastante interesante de comentar porque se habla mucho de los sangrados abundantes, se habla mucho de la menorrea,
o del sangrado escaso, o se habla mucho del dolor menstrual, pero creo que del tema de los coágulos es algo que la gente tampoco hace mucho eco. Ujú. Es verdad, es algo que yo no había escuchado hasta ahora, así que tomamos nota Ujú. de estos 6 puntos, de estas 6 señales de que posiblemente algo no está en equilibrio, ¿no? Tamara, cuéntanos, ya por ir acabando, porque creo que Sí. esta parte puede ser para quien quiera que esté escuchando o que nos escuche Ujú. más tarde, y quiera ampliar. Sí. ¿Cuáles son tus libros de cabecera sobre el ciclo menstrual? Vamos a A hablaros ver, de lecturas recomendadas y aplicaciones móviles yo recomendadas. me he atrevido, ya sé que había hablado contigo, ¿vale? Y había dicho que iba a hablar de libros relacionados solo con la menstruación, pero me he venido arriba y he comentado uno porque también creo que sobre la menstruación ahora hay muchísima información a nivel, hay perfiles increíbles con de los que explorar y obtener muchísima información valiosa. Yo, sobre los que puedo recomendar de la menstruación, a mí, por ejemplo, me gusta mucho uno que es de Lara Birden, que se llama, a ver, se lee Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Es muy Se ve al sencillo. revés. Sí. Repite, perdón. ¿Se Vale. llama? Cómo mejorar tu ciclo menstrual, ¿vale? Es de Lara Perfecto. Birden, es un libro muy sencillo que a nivel fisiología te da pinceladas, pero son muy, muy entendibles. Y es genial porque está muy esquematizado y te ayuda un poco como a ir monitorizando o cómo saber cómo monitorizar tu ciclo menstrual para entender si está todo bien o cómo puedes incluso optimizarlo, ¿vale? Entonces a mí ese, por ejemplo, me parece súper interesante, Un must. Ya lo tenemos. ¿vale? Libro de cabecera. Otro que hay es de Luna Roja, que has estado hablando de él, ¿vale? De Ese Miranda Gray, habla, últimamente. sí. Sí. Entonces ese, por ejemplo, me parece muy chulo, es muy bonito porque hace como la medicina china a través de arquetipos, a través de ilustraciones, a través de como de símiles o metáforas, te ayuda a entender esas mujeres en las que nos vamos transformando, ¿no? Y es un poco como para sentir que es algo muy bonito que nos une, sea cual sea la cultura, sea cual sea nuestro lugar de origen, sea cual sea nuestra posición social, somos esa mujer todas, ¿no? Y me parece muy bonito como entender, pues sí, yo creo que al final la mujer ha ido a mal cuando hemos sentido que entre nosotras hay competencia y no hay tribu, ¿no? Entonces me parece un libro que es bastante importante como un poco para interiorizar esa feminidad y no ir contra ella. Qué bonito. Estas dos lecturas son, desde luego, muy distintas entre ellas, pero también te dan dos perspectivas muy interesantes, muy completas, cada una un poco desde su aquel, ¿no? Sobre el ciclo Sí, menstrual. ¿Hay alguna lectura más que nos recomiendes sobre el ciclo? ¿O pues ciclo? sobre el ciclo voy a atreverme a otra que me gustó mucho, me lo leí recomendado cuando estaba en PNI, me fascinó por lo que te estoy hablando, de que me parece muy bonito saber tu origen para saber a dónde quieres ir. Me Ujú. parece súper importante conocer tu historia para saber qué historia quieres hacer con ella. Y es el que se llama Anatomía del Amor, de Helen Oh, Fisher. Hay capítulos, bueno, en este libro puedes ir pasando capítulos porque ella es psicóloga, sexóloga y etóloga. Entonces mezcla el entendimiento de nuestra conducta, hemos estado hablando de las hormonas, cómo condiciona nuestra conducta, sobre cómo entendemos el enamoramiento, cómo entendemos la sexualidad y cómo muchas veces, por más que queramos socializar o culturizar, somos más instinto de lo que nos pensamos y también está bien entender que esa parte instintiva también hay que escucharla, ¿no? Entonces te habla de diferentes culturas y cómo justamente depende de la cultura, condiciona cómo se entiende y cómo eso muchas veces entra en conflicto como cómo nos sentimos, ¿vale? O sea, por ejemplo, la poligamia de muchas culturas es totalmente normal y allí lo viven y están tranquilos y justamente tienen muchos problemas de otro tipo, pero no tienen problemas sexuales. Y justamente aquí, por ejemplo, pues es como, bueno, es pecado porque venimos de otra cultura. Entonces a mí me gusta mucho porque independientemente de que cada uno va a seguir creyendo en lo que va creyendo y está la cultura que está porque también quiere estar y quiere vivirlo como lo quiere vivir, está genial como entender cómo puede condicionarnos tanto. Tanto la fisiología como la cultura. Me parece muy chulo. A mí me gustó muchísimo, ¿eh? qué buena pinta. Sí, Vamos, es es que muy no interesante. gano A ti te para va a encantar. libros. A ti te Yo va a siempre lo he encantar pensado. ese, ¿eh? No gano para libros y menos hoy con estas maravillosas recomendaciones que nos estás Yo haciendo. creo que te va a flipar, porque tiene esa parte conductual que os encantan los psicólogos, entonces creo que es bastante interesante. Y otro que me Sin duda. gusta mucho, y esta ya termino,
es Cuerpo de mujer, salud de mujer, Ujú. ¿vale? A mí este libro me gustó mucho porque justamente el libro da una visión muy con la que yo estoy de acuerdo, que es la parte, la visión holística de la salud, el entendimiento de que la salud no solo va a ser que la fisiología esté bien, sino que también esté bien el entorno energético. Y el entorno energético me refiero al descanso, a la alimentación y sobre todo también el entorno emocional, cómo me relaciono, cómo me veo, cómo me ven, ¿vale? Entonces, todo este tipo de, digamos, de cóctel es el que hace que al final tengamos salud o no la tengamos. Y me gusta muchísimo, para mí tiene, digamos, algo que destaco, que habla de la masculinización de la enfermedad. O sea, cómo hasta el patriarcado ha llegado a que la patología se vea y se estudie desde el punto de vista siempre de un hombre, cuando justamente ni la fisiología femenina y la fisiología masculina no son iguales. Por lo tanto, ni los síntomas, ni cómo se viven los síntomas son los mismos. Entonces ella, durante el libro, recoge muchísimos testimonios de una manera muy didáctica y de una manera muy, digamos, muy amena, de cómo las mujeres han sentido a veces rechazadas simplemente por ser mujeres, por tener síntomas relacionados también con sus ciclos. Entonces, no sé, me parece que a las mujeres nos vendría bien también leerlo. Ujú. Bueno, y a los hombres para comprendernos también. Desde luego. Es muy necesaria. Este último libro del que hablas también es un libro de cabecera para mí. Bueno, yo lo tengo en formato PDF, pero me parece muy necesario. Como muchas veces se ha considerado enfermedad, Sí, pues eso, ¿no? Toda la fisiología femenina de menstruación, embarazo, parto, menopausia, etcétera. ya sabes Qué que en muchas interesante todas culturas hemos estas. estado repudiadas cuando hemos tenido la menstruación, que sigue existiendo esas culturas, por cierto, pero Todas estas lecturas, pues como veis, también abordan toda esta parte de la, bueno, de la cultura, del tabú, ¿no? ujú. Y queríamos, antes de cerrar, y antes de que Tamara ya nos ponga el broche contando un poquito cómo podéis encontrarla, quienes no la sigáis, 4 aplicaciones móviles que podéis descargar ahora mismo, esta misma noche, para empezar a observar vuestros parámetros, vuestro ciclo, ¿vale? Serían Clue, se escribe como en inglés, C-L-U-E, Clue. Luego estaría Flow, F-L-O. Tenéis también Period Calendar, que es como el calendario del periodo, Period Calendar, tal cual. Ujú. Y Man Log, L-O-G. Bueno, hay muchos más. Realmente cada una puede ir encontrando los que él o los que le vengan bien, ¿no? Hay quien prefiere. Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy usando ninguna aplicación, estoy haciendo mis registros en papel y con eso me va ¿Con bien. diagrama? ¿Con un diagrama? Ni siquiera, estoy haciendo un registro muy sencillito Ujú. y de momento estoy funcionando con leyendas de colores y con eso Ah, me muy va bien. bonito. Bueno, ¿ves? Antes ¿Estás que cada creativa? cual, pero ponga un poco el foco, ¿no? Entonces, Ujú. cuéntanos, ya por cerrar y despedirnos, este maravillosísimo directo que ha sido como, wow, Matrix, todo encaja. ¿Cómo te Bien, pueden ¿no? Todo tiene sentido. ¿Cómo te pueden encontrar quienes no te sigan todavía? Bueno, yo Aquí tengo en que las decir, redes o en presencial, como tú nos yo digas. normalmente siempre he trabajado en presencial porque llevo muchos años en clínica. Lo de colgar post y tal ha sido algo bastante reciente porque me gusta bastante escribir, me parece bastante interesante cómo aportar un poquito a la comunidad, un pequeño grano de arena, a la manera que yo pues lo sé hacer, ¿no? De una manera muy sencilla y muy didáctica. Pero realmente ya te digo, es mi primer directo, no soy nada Instagramer, pues algún post cuelgo, alguna historia cuelgo, pero esto de grabarme pues me es un poco extraño, la verdad. Pero Pues bueno, doy pueden fe seguirme. de que también ha sido muy didáctico a nivel oral. Bueno, pues estupendo, me alegro mucho. Pero nada, solo me pueden encontrar, no tengo web, no tengo nada, ya te digo que soy muy nueva en todo esto de redes, me pueden encontrar en mi perfil de Instagram, que es Tamara Galán Sancho, que Que lo voy a dejar yo escrito por aquí, por si acaso. Mientras tanto, eso es. vale, pues nada, Tamara Galán Sancho. Y mi centro está situado en un pueblo de Valencia que se llama Manises, el pueblo, y la clínica se llama Amarat, ¿vale? Que ahí es Es, donde paso consulta presencial. Ahora mismo, después de la cuarentena, me reinventé, empecé a hacer sesiones online y la verdad que ahora tengo un volumen bastante llamativo de hacer sesiones online cuando no las he publicitado nunca, pero se ha corrido la voz y muchas pacientes
que han visto que hago este tipo de modalidad, pues las hacemos así porque les es más cómodo que tener que desplazarse, porque tengo gente de fuera de Manises, de Valencia, de Requena, de, bueno, pues así de un poquito más lejos, de Denia. Entonces, pues nada, pues hacemos videollamada y la sesión transcurre como estamos tú y yo ahora mismo presentes. Qué maravilla, seguro que, bueno, no es casualidad que estés con la agenda a rebosar. Pues muchísimas gracias, Tamara. Hasta aquí el Muchas directo de gracias, hoy. Isabel. Qué Una lujo haberlo maravilla. hecho contigo. Ha sido como tomar un café con una amiga, así que me he sentido comodísima, he estado como en casa y nada, espero verte pronto y que podamos compartir otro espacio juntas. Me encantaría. Y bueno, un abrazo enorme digital para ti, para todas y todos los que nos hayáis estado escuchando este ratito. Vamos a dejarlo colgado en ambos perfiles. Así que quien quiera volver a revisar el nombre de los libros, las aplicaciones o todo ese proceso hormonal del que hablábamos, Ujú. lo vais a tener todo así colgadito, disponible. Muchas Nada gracias, más, buenas Bombón. noches y esperando que descanséis mucho, que escuchéis mucho y que, bueno, que tratéis vuestro cuerpo como el templo que es. Eso es. Un beso Adiós, enorme. Bombón. Chao. Encantada. Chao.